Saludos a todos aquellos que tienen esperanza. Y si no la tienes, debes recordar que en Cristo Jesús tenemos una nueva esperanza. Yo soy el pastor Roger Puma, pastoreo en la iglesia Nueva Esperanza. Nuestra iglesia queda en el distrito de Caima, Arequipa, Perú. Y te animamos a que seas parte de nuestra iglesia. Si tú vives por el distrito de Caima, queremos ayudarte a que puedas conocer al Señor. Queremos ayudarte, encaminarte a que conozcas a Dios a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. Por ello, nosotros tenemos un grupo del Facebook que se llama Amigos de Nueva Esperanza. Y te animo que puedas ser parte de este grupo para que podamos estar compartiendo contigo algunas cosas que te pueden ayudar. En realidad es un grupo para compartir intereses y de ayuda mutua. Entonces, si quieres ser parte, en la descripción de este video vas a encontrar un link que dice Amigos de Nueva Esperanza. Entonces puedes hacerle clic, quiero ser parte de este grupo. Si tú es tu deseo esto, dale clic ahí y te va a llevar a un grupo de Facebook donde puedes pedir para ser parte de este grupo y te estaremos aceptando. Entonces te animo a que tú puedas ser parte de este grupo. También en la descripción de este video vas a encontrar que si al final de esta enseñanza tú tomas una decisión, entonces hay una parte que dice tomé una decisión, dale clic ahí, te llevará a una página donde puedes presentar y anotar tu decisión y estaremos en contacto contigo para ayudarte, para que puedas seguir creciendo en el Señor. Si por otro lado quieres que oremos por ti, también en la descripción del video hay una parte que dice pide oraciones. Dale clic ahí, te va a llevar a una página donde también puedes dar a conocer tus oraciones, tus peticiones de oración y nosotros lo vamos a recibir y hermanos de nuestra iglesia van a estar orando por ti por 7 días. Imagínate, ¿no? Varios hermanos orando por ti por 7 días. Entonces te animamos a que tú hagas presente tus peticiones de oración. Y por otro lado también te animo a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Si todavía no te has suscrito, aquí en la parte de abajo hay un botoncito que dice suscribirme. Dale un clic ahí y serás parte de YouTube, de nuestro canal, para que puedas estar en contacto con nosotros y que también puedas estar viendo otros videos de enseñanzas que son preparados para tu crecimiento espiritual. Te animo a que puedas entonces estar suscribiéndote y anima a otros, a tus amigos, a que también se puedan suscribir. Ahora, también te animo a que le puedas dar un me gusta a este video. Acá abajito hay una manito con el pulgar arriba, dale un me gusta porque eso también nos ayuda a que este video pueda ser encontrado fácilmente para que otras personas puedan escuchar, puedan aprender el mensaje de la palabra de Dios. Si nos estás viendo por Facebook, te animamos a que des un me gusta a nuestra página y que lo puedas compartir también. Eso hará también que a través de esta red social de Facebook también pueda ser encontrado este video. Varios puedan recibir la bendición de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces te animamos a que puedas hacerlo. Entonces, mientras estás todavía conmigo y otras personas se están integrando, te pido que me ayudes a compartir esta enseñanza y que tal vez en la descripción puedas mencionar sus nombres para que puedan de esta manera ser invitados a que puedan oír el mensaje de la palabra. Y si tú estás con nosotros por primera vez, te pido que nos des unos minutos para que puedas escuchar estas palabras. Tal vez puedas conocer a Dios, tal vez pueda darte algunas buenas ideas, algunas ideas que te pueden encaminar a que conozcas al Señor del cielo. Dame la oportunidad en unos minutos de poder compartirte estas palabras que vienen del Evangelio de Lucas, que pienso que puede ser de ánimo, de ayuda, de fortaleza para tu vida espiritual. Entonces te animo que en este momento agarres tu celular o donde estés viendo y empieces a compartir a tus amigos. Y luego regresamos para orar y luego entrar al mensaje de la palabra de Dios. Una vez más, bienvenidos a Mensajes con Esperanza.
El día de hoy tenemos un mensaje que está en base al libro de Lucas, capítulo 5. En este pasaje vamos a encontrar que Jesús va a sanar a un hombre que estaba terriblemente mal, sufría una enfermedad, era la lepra. Entonces el mensaje de esta hora, de este momento, se llama el poder limpiador de Jesús. Jesús tiene un poder limpiador y no estamos hablando solo del aseo y de una solamente enfermedad, habla de algo mucho más profundo, que nosotros necesitamos esto para ser renovados, necesitamos ser limpiados. Para entrar en el mensaje, vamos a orar y vamos a pedir que el Dios del cielo pueda enseñarnos en este momento. El mejor maestro, la mejor persona que nos puede enseñar y que nos puede guiar es el Espíritu Santo. Agarra tu Biblia, ten un corazón dispuesto, presta atención, no te distraigas, presta atención y estoy seguro que Dios va a ayudarte, te va a abrir los ojos, nos va a abrir los ojos para poder comprender las verdades de su palabra. Entonces acompáñame, ¿te parece? Toma asiento un ratito, quédate concentrado y ora conmigo y pide a Dios que te enseñe, que te muestre las verdades de su palabra. Oramos entonces. Amado Dios del cielo, agradecerte, Padre Santo, por este tiempo. Agradecerte, Señor, porque nos ayudas, nos enseñas de tu palabra. Y te pido, Padre Santo, en esta hora que nos ilumines, que nos hagas entender de la necesidad de ser limpiados por ti y de los beneficios que van a ayudarnos a nosotros en nuestra vida espiritual y para los que nos rodean cuando podemos ser limpios. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida espiritual a comprender este pasaje para que podamos al final darte la honra y la gloria. Gracias, Padre Santo, por todo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces el día de hoy quiero compartirles un pasaje de las Escrituras que está en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 12 al 16. El mensaje se llama El poder limpiador de Jesús. Un médico húngaro llamado Ignaz Semmelweis, este hombre vivió más o menos en los años de 1818 a 1865. Él fue el primer hombre en la historia en asociar el no lavarse las manos con la infección y obviamente el resultado de ello era la muerte. Él empezó a lavarse las manos con una solución, algo que desinfectaba sus manos para atender a las mujeres embarazadas. Más o menos alrededor de esta práctica, por lo menos por 11 años, practicando acerca de esto, la tasa de mortalidad había descendido bastante. En realidad era como de 50 personas que atendía, solo uno moría. Y eso era un éxito para ese tiempo. Pero a pesar de su éxito, se pasó la vida discutiendo en vano con sus colegas. Estaba tratando de demostrar la importancia de lavarse las manos cuando atendían a las mujeres embarazadas o en las operaciones. Y aunque él daba muchas conferencias y trataba de enseñar y practicaba esto, nadie le creyó. En ese tiempo los médicos, sus colegas, no le creían. Entonces los médicos, las parteras, habían estado dando a luz y recibiendo a los bebés durante siglos sin lavarse las manos. Y ningún médico iba a pensar cambiar esta idea o esa costumbre. Entonces, este doctor, Semmelweis, murió tomándolo así como loco a los 47 años por sus colegas, riéndose en la cara porque no creían la importancia de lavarse las manos, la importancia de la limpieza. Ahora, parece increíble porque hoy en día nos damos cuenta de la importancia de lavarse las manos, mucho más cuando estamos en este tiempo del coronavirus, que una de las maneras como se transmite esta enfermedad pues es por falta de limpieza y la importancia de lavarse las manos. Ahora, tomando esta idea de lavarse las manos, de la limpieza, haciendo un paralelo en cuanto a lo espiritual, déjame decirte que hay millones de pecadores que están contaminados y no tanto de una enfermedad física o de suciedad, sino estoy hablando de una contaminación espiritual. Estamos cubiertos de pecados inmundos. Estamos sucios en nuestra vida espiritual de pecados.
Y lamentablemente muchas personas son ajenas a la necesidad de ser limpiados. Todos los días nuestras mentes están llenas de orgullo, de lujuria, de codicia, de celos, de ira, de odio, de venganza, de ingratitud y una multitud de pecados. Nuestro comportamiento generalmente es llevado para buscar nuestro propio beneficio y muchas veces no nos importa perjudicar a otros con tal de que seamos beneficiados. Ahora, los médicos en el tiempo de Semmelweis negaron la conexión entre sus manos sin lavar y la infección de los pacientes y en realidad necesitaban como un microscopio para poder las bacterias que causaban la infección. Ahora, un pecador, haciendo un paralelo en lo espiritual, un pecador también en ese sentido no puede ver su necesidad de ser purificado, a menos que solo sea por la convicción del Espíritu Santo. Y eso solo se hace a través de la palabra de Dios, porque la palabra va a abrir los ojos a la inmundicia, a la falta de limpieza que uno necesita para presentarse ante Dios. Una vez que el pecador ve su gran necesidad de ser limpiado, entonces puede acudir a Jesús, quien es el único que nos puede ayudar a limpiarnos, quien puede satisfacer esa necesidad de limpieza en nuestro corazón. El pecado nos contamina, estamos contaminados, y así como en ese tiempo de este doctor que te comento, las personas morían por infecciones, por falta de limpieza, así también el pecado nos ha infectado, necesitamos limpieza, pero este pecado nos está llevando a la muerte. Es importante ser limpiados, y no físicamente, sino espiritualmente. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 12 al 16, vemos la historia de un hombre que necesitaba ser limpiado. Este hombre tenía una enfermedad que se llamaba la lepra. Esta enfermedad era terrible. Déjame mostrarte más acerca de ello. Esta historia del leproso, vamos a ver cómo Jesús le sana, pero el leproso, cuando la Biblia dice que se acerca a Jesús para ser limpiado, este leproso en realidad no estaba pidiendo una curación, sino una purificación. Por eso él dice, Señor, si vamos a ir ahorita a la historia, él dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Él habla de una limpieza. Entonces el leproso no pide una curación, sino una purificación. Y Jesús se lo concedió. Veamos la historia entonces en Lucas capítulo 5, versículo 12 al versículo 16. Dice este pasaje de las Escrituras. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Eso habla de su condición. Lleno de lepra significa que su condición estaba avanzada. El cual, viendo a Jesús, se postró con él, con el rostro en tierra, y empezó a rogarle, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mira la forma como está pidiendo limpieza. Versículo 13. Entonces, extendiendo él la mano, Jesús, dice, le tocó. Algo que no podías hacer con un leproso, pero Jesús le toca. Y le dice, quiero, sé limpio. Mira esta parte, al instante la lepra se fue de él. Cuando Jesús sanaba, curaba, limpiaba, lo hacía al instante. No había un proceso, él lo hacía al instante, y esto habla de su poder. Versículo 14 dice, y él le mandó, Jesús le manda, le da una orden y le dice que no debe decirle a nadie. Y le manda que no le dijese a nadie, sino le dice, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote. Y mira esta parte, y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos, a los sacerdotes, mostrar que realmente estaba sano. Versículo 15 dice, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. A causa de que este hombre fue sanado, parece que no obedeció a Jesús, sino que sencillamente habló. No, en un sentido comprendemos, porque imagínate tan grande milagro y poder que hizo para limpiar. Él no pudo callarse y empezó a hablar, y la gente empezó a seguir más a Jesús y le estaban buscando para oírle y para ser sanados. La multitud estaba siguiéndole. Ahora dice el versículo 16, mas él, Jesús, se apartaba
a lugares desiertos y oraba. A pesar del mucho trabajo y mucho ministerio que tenía Jesús ministrando a las personas, enseñando, sanando, ayudando, a pesar de ello, él se apartaba, la importancia de apartarse de las multitudes para orar, para pasar tiempo con Dios. Entonces, hasta ahí estamos viendo acerca de esta historia, cómo Jesús sana a este hombre leproso. La lepra es una enfermedad temida. Y la lepra en la Biblia es una imagen, es una ilustración de lo que es el pecado. A esto se alude a nuestro texto por el hecho de que el leproso no pide curación, sino purificación. Purificación que Jesús le concede. La lepra era una enfermedad espantosa, era algo progresivo. Y eso era lo peor de la enfermedad, que era poco a poco y avanzaba, no se podía detener. Muchas de estas enfermedades, de esta enfermedad de la lepra, lo relacionaban como el castigo directo de Dios. Y lo feo era, como te digo, que avanzaba de poco a poco. Ahora, ¿cómo comenzaba? Se veía en el cuerpo pequeños nódulos. Estos eran bultos o tumores. Y luego se convertían en úlceras. Las úlceras desarrollan una secreción fétida. Con el tiempo las cejas empiezan a caer, los ojos se vuelven fijos, las cuerdas bucales se ulceran, la voz se vuelve ronca y la respiración es como cuando uno silba. Las manos se sienten ulcerosas y poco a poco la víctima se convierte en una masa de crecimiento de úlceras por todo su cuerpo. El curso promedio de este tipo de lepra es de 9 años y termina en un deterioro mental y en coma y finalmente la muerte. La lepra puede comenzar con la pérdida de toda la sensación alguna del cuerpo. Los troncos nerviosos se ven afectados, los músculos se consumen, los tendones se contraen hasta que las manos terminan como si fueran garras. Sigue la ulceración de las manos y de los pies. Luego viene la pérdida progresiva de los dedos de la mano, de las manos y de los pies. Mira, hasta el punto de que muchas veces caía una mano o un pie entero. La duración de este tipo de lepra es de 20 a 30 años. Es una especie de terrible muerte progresiva en la que un hombre muere por centímetros. Imagínate qué terrible era esta enfermedad. Ahora, si bien esta enfermedad física era horrible, pero también tenía terribles consecuencias sociales en relación a las personas. Por ejemplo, en la antigüedad en Israel, estas personas eran separadas. Un historiador llamado Josefo habla que los leprosos eran tratados como si fueran personas como hombres muertos, como muertos vivientes prácticamente. La ley mosaica decía que la persona debería ser separada de la sociedad, incluida su familia. Estas personas tenían que usar ropas rasgadas, tener la cabeza descubierta, cubrirse los labios y gritar inmundo, inmundo cuando se acercaban cuando habían personas, para que mantuvieran la distancia. Y más leyes dice esto en el libro de Levítico. Y el que escribe este texto, el evangelista Lucas, él también es un médico, el que escribe este texto que estamos viendo. Lucas nos dice que este hombre estaba lleno de lepra, lo vimos en el versículo 12. Entonces quiere decir que su enfermedad estaba en etapas avanzadas. Pero estaba lo suficientemente desesperado este hombre como para romper su prohibición y acercarse a Jesús, y cayendo de rodillas ante él, le suplicaba: si quieres, puedes limpiarme, le dice a Jesús. Podemos ver una escena en ese momento cuando este hombre le pide eso a Jesús. Podemos ver a los discípulos que de repente empiezan a retrocederse con miedo de no acercarse al hombre que está enfermo. Imagínense, para la sorpresa de ellos, que en lugar de que Jesús retrocede, él se acerca. Y no solo se acerca, sino Jesús toma su mano y toca al hombre y le dice: estoy dispuesto a limpiarte. Entonces, en lugar de que Jesús se contaminara con el hombre, quedó instantáneamente limpio. Este milagro nos muestra el poder limpiador de Jesús, y no solo sobre la lepra, sino también sobre algo mucho más infeccioso y más terrible: el pecado.
En esta historia, la lección espiritual es esta. Jesús limpia a todo pecador que reconoce su necesidad y ruega ser limpiado. Al principio, podría preguntarse, ¿por qué no todos quieren ir a Jesús para limpiarse espiritualmente? ¿Por qué no quieren ir las personas a limpiarse espiritualmente ante Jesús? El problema es que los pecadores están ciegos de su contaminación. No ven su necesidad de acudir a Jesús de limpieza. Creen que no están sucios, creen que están limpios, pero en realidad, te digo, tú y yo somos pecadores. Hemos hecho lo malo desde que hemos crecido y tenemos contaminación dentro de nosotros mismos. La peor contaminación no es tanto de limpiezas de bacterias o de virus. La peor contaminación que nosotros, que tú y yo tenemos, es la contaminación del pecado, que poco a poco nos empieza a deteriorar, que nos empieza a alterar, que nos empieza a poder malograr nuestra vida espiritual y nos lleva a la terminación de la muerte eterna. Necesitamos nosotros ser limpiados. Usted necesita ser limpiado. Usted necesita entender que dentro de usted hay pecados que están ensuciando su alma y usted necesita ser limpiado. Los pecadores deben reconocer su situación desesperada y buscar a Jesús para que los limpie. ¿Cómo es el proceso de la limpieza de una persona? Quiero mostrarte 4 cosas acerca del poder limpiador de Jesús y cómo es que nosotros podemos ser limpiados. Veamos el número 1. Primer pensamiento. Los pecadores deben reconocer su gravísima situación. Este hombre leproso llegó a ser limpio. Empiezo por cuatro fases o 4 pensamientos y empiezo por la primera. Este hombre leproso reconoció su condición, que estaba en una situación grave, desesperante. De igual manera, como la Biblia nos menciona que el pecado es como una ilustración de lo que es el pecado, de igual manera los pecadores debemos reconocer que nuestra situación es grave. Así como este hombre leproso era grave, era incurable, no había nada que podía curar a este hombre. Estaba separado, estaba solo, estaba sufriendo. Era una situación desesperante. Pero muchos podemos tener una situación desesperante, pero no reconocerlo. Usted tiene que reconocer algo. La Biblia dice que usted y yo somos pecadores y debemos reconocer que esa situación es gravísima. Muchas personas no buscan a Jesús porque sienten que no es grave lo que hacen, lo que viven. Están lejos de Dios y no sienten que necesitan ser limpiados. Usted necesita ser limpiado, pero para ser limpiado por el Señor, usted necesita reconocer que algo está mal en su vida, que tiene pecados. Algo usted está pasando, algo usted está sufriendo, algo en la cual está afectando su vida matrimonial, su familia, con sus hijos, en su trabajo. Y déjame decirle qué es el pecado. Hay algo que está mal dentro de usted que está guardando o por causa del pecado usted ha sido afectado. Es importante entonces que para salir de ese estado usted necesita reconocer su situación gravísima. Reconozca que es grave, reconozca que necesita ayuda. Necesita, como este hombre, que no le importó su condición porque un leproso no podía acercarse a los demás, porque si eso ocurría lo tenían que apedrear o lo castigaban con azotes. Pero él no le importó esto porque realmente decía, necesito ayuda porque estoy en una situación grave. Este leproso sabía que estaba en un estado gravísimo y que solo Jesús podía ayudarle. Y porque si Jesús no le ayudaba, pues no tenía esperanza. ¿Quién más podía hacerlo? Debió de repente haber oído acerca de Jesús, sus milagros, lo que él estaba haciendo, y en su desesperación se arriesgó a una posible flagelación al acercarse a Jesús, ser azotado. La situación desesperada del hombre le hizo que su lepra, en alguna manera, que estaba afectándole a él en su cuerpo, pero también estaba afectando en realidad su vida espiritual. La situación desesperada del hombre, causada por su lepra, es una imagen de la naturaleza destructora de lo que es el pecado. Así como la lepra estaba afectando su vida, así el pecado también está afectando nuestra vida. Prácticamente como es la situación de la enfermedad, cómo es su proceso y lo lleva a la muerte, en una manera similar, así el pecado también nos afecta en nuestra vida espiritual. Te muestro estas similitudes.
Por ejemplo, el pecado contamina e incapacita al pecador. Así como la lepra contamina y incapacitaba a este hombre, igual manera el pecado también contamina y nos incapacita también a nosotros. Por ejemplo, estos leprosos eran excluidos de la adoración a Dios. No podían ir al templo, no podían adorar, no podían acercarse a Dios. En un sentido, era ir al templo, adorar en la sinagoga donde estaba la presencia de Dios, en un sentido, los sacrificios, la adoración. Ellos no tenían parte en esto, eran excluidos de la adoración. No solo eso, afectaba su apariencia externa era afectada, pero también sus órganos internos. Y por otro lado, ellos no podían ofrecer nada porque todo estaba contaminado. Ellos no podían entregar nada de sí mismos, ni su ropa, ni su cuerpo, nada ellos podían tener que podían ofrecer, nada porque todo era contaminado. De igual manera, el pecado también es así. Por el pecado, nosotros somos excluidos de Dios. No podemos tener comunión con Dios porque el pecado nos afecta. El pecado hace separación entre Dios y nosotros. El pecado contamina y la incapacita a usted para acercarse a Dios. No importa qué religión sea usted, no importa en alguna manera acciones buenas que usted haya hecho. Adentro estamos contaminados porque tenemos pecado y por causa de ello estamos excluidos de la adoración a Dios. Es por eso que si morimos en esa condición no vamos al cielo, vamos a una condenación, porque el pecado hace que estemos separados de Dios. El pecado también afecta nuestra apariencia, nuestra vida interna. Empieza a afectar nuestra vida interna, así como la lepra a los órganos, nos afecta la vida interna y muchas veces se muestra en nuestra apariencia. Personas que se meten en vicio, personas que hacen cosas indebidas, su apariencia también es afectada por causa del pecado. Y el pecador no puede ofrecer algo que Dios pueda recibir, porque como el leproso no podía ofrecer nada porque todo estaba contaminado, de igual manera nadie en este mundo puede ofrecer a Dios algo que pueda recibir. Según las Escrituras, la Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. No hay nada bueno que podamos ofrecer ante Dios. Así es nuestra condición como pecadores. Otra similitud del pecado con la lepra es el hecho de que el pecado causa distancia y ruptura de relaciones. El pecado causa distancia y ruptura de relaciones. El hombre leproso perdió la relación con sus familiares y amigos, porque no podía estar con ellos, los iba a contaminar. Algo parecido tal vez hoy en día, lo que está pasando con este virus. Lo mejor para este virus era el distanciamiento social, estar lejos de las personas. Hemos pasado Día de la Madre, Día del Padre, algunos cumpleaños, y de repente gente no se ha podido abrazar o visitarse por causa de estos contagios. Imagínate que este hombre leproso, eso es lo que pasaba, cuando empezaran a detectar que tenía lepra, tenía que despedirse de sus familiares, de sus amigos, pero no solo despedirse, ya no verlos, estar separados, porque por la lepra tenía que romper estas relaciones para no afectarles. No solo eso, perdió el afecto físico, no podía abrazar, no podía acariciar a su esposa, a su hijo, no podía hacerlo. El pecado estaba afectando su vida. Imagínate que también el pecado, la lepra, como el pecado, hace que también nosotros perdamos nuestras relaciones familiares. Si tú te metes en la fornicación, en el adulterio, si empiezas a hacer cosas inadecuadas, vas a perder a tu esposa, vas a perder a tu esposo, vas a perder a tu familia, a tus hijos, vas a perder amigos, porque no supiste actuar de una manera adecuada y el pecado te llevó a la tentación y perdiste a estas personas. No solo esto, pierdes el afecto físico, el hecho de poder estar con tu esposa, de abrazar a tus hijos, y el pecado te llevó a hacer lo malo y esto hizo que también pierdas el afecto con ellos. Imagínate el leproso que tuvo que separarse de su familia y amigos, nunca pudo sentir ya con el tiempo el toque cálido y los cariños de su esposo, de su esposa en este caso. Nadie podía ya sostener a sus hijos o ya no podía tener a sus nietos delante de sí y sentir tal vez en el cuello sus bracitos. No podía compartir la comida con sus familiares o estar presente a disfrutar en momentos de risa. Ya no podía. El pecado lo separó. Lamentablemente él fue aislado y esto provocó una ruptura de sus relaciones más cercanas y afectivas. De la misma manera, el pecado causa esa tensión y a menudo rompe de una manera completa nuestras relaciones humanas.
Los esposos y las esposas que alguna vez sintieron ese profundo de estar enamorados, ahora están amargados, ahora están separados por la amargura, por cosas que han hecho. Los padres alguna vez hubieran estado protegiendo a sus hijos, estaban ahí con ellos, pero ahora con el tiempo ellos se han vuelto duros o sus hijos se han vuelto duros, han estado creciendo, sus hijos se han vuelto desafiantes, enojados, porque debido al pecado ambos lados están siendo perjudicados. Y esto, y esto hace que el pecado rompa esas relaciones. No solo eso, el pecado causa soledad, porque es lo que causó en este hombre. Al ser separado, vivió solo, en soledad. ¿Te imaginas? La soledad debió envolver a este leproso y tener que mudarse de su casa y vivir solo y separado de sus seres queridos. Se quedó solo. El pecado también te va a llevar a vivir en soledad, porque vas a perder a tu esposa, a tus hijos, vas a perder todo. Tú piensas que ahora quieres estar solo, pero no te das cuenta qué terrible es estar solo. No solo eso, el pecado empeora progresivamente y termina en muerte espiritual. El pecado nos lleva a esto y progresivamente nos empieza a matar centímetro a centímetro y termina en muerte espiritual. Así como la lepra empeoró progresivamente hasta que murió el leproso, así sucede con el pecado. Si no eres limpiado por Jesucristo, el pecado hace que tú te vas a tener que enfrentar en una muerte física, y luego la Biblia también llama la muerte o la segunda muerte. Esto es la separación eterna de Dios en el lago de fuego. El pecado nos lleva a la muerte. La lepra llevó a la muerte y el pecado también nos lleva a la muerte. Y la siguiente cosa, el pecado no tenía cura. O en este caso la lepra no tenía cura, así también el pecado no tiene cura humana. No hay algo que pueda en este mundo curar nuestro pecado. En ese tiempo la lepra no tenía forma de ser curada, no había forma de ser sanada. El pecado hoy en día también no puede curarse por medios humanos. ¿Has dado cuenta que está pasándote cosas o problemas en tu vida? Tú has consultado a profesionales de la salud, a personas que de repente te podían ayudar, pero no pueden hacerlo porque tu problema es espiritual. Tú puedes pagar de repente a esa persona que te pueda ayudar, pero al final no te ayuda porque lo que tú tienes es algo espiritual y el hombre, no hay cura humana. Los hombres no pueden ayudarte, solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Entonces, en esta primera parte, el leproso, para ser curado, necesitaba reconocer su condición, que era grave. Y usted necesita, si quiere ser limpiado por el Señor, debe reconocer que su situación es grave. Y esto debe llevarle al número 2. Los pecadores deben buscar a Jesús para que los limpie. Así como este hombre buscó a Jesús, los pecadores, como el leproso, debemos buscar a Jesús para que nos limpie, para que pueda ayudarnos. Se dice que el leproso que violaba la separación y se acercaba a las personas tenía que ser castigado con 39 latigazos. Pero este hombre, lleno de lepra, pensó que no tenía nada que perder. Podía ser golpeado y morir, y eso no tendría, tal vez no sería lo peor. ¿Cuál era mejor, morir azotado o morir de lepra? Entonces, así que él dijo, no tengo nada que perder. Entonces, así que este hombre se acerca valientemente a Jesús y le clama y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, con esta frase, cuando dice, si quieres, el hombre no estaba cuestionando la compasión del Señor, más bien se estaba sometiendo a su soberanía, ya que claramente, escúchalo bien, no es la voluntad de Dios sanar a todas las personas físicamente. No es la voluntad de Dios esto. Pero por otro lado, no estaba exigiendo curación este hombre, sino que venía sumido en fe. Dios puede sanar. Dios tiene poder para hacerlo. Pero no es la voluntad necesariamente que todos seamos sanados. Más bien dependamos de su voluntad. Este hombre se acercó no exigiendo la curación, sino venía sumiso en fe. Estaba debajo, confiando en la autoridad del Señor, pero creía que Él podría ayudarle. Así como el leproso, debemos ir con fe en que Jesús puede limpiarnos, puede ayudarnos a nuestra vida espiritual. Sabemos que Él está dispuesto para limpiar a todo pecador que va a Él y le dice, Señor, ¿puedes limpiarme? Y Él lo va a hacer.
En un pasaje en el libro de Juan 6:37 dice, al que viene a mí, ciertamente no le echo fuera. Si vamos a Jesús, Él no nos va a echar, nos va a recibir y nos va a ayudar. No debemos acercarnos exigiendo limpieza como si tuviéramos el derecho a ello, sino con un espíritu sumiso, confiando en que Él nos puede ayudar. ¿Qué sucede cuando un pecador se acerca así a Jesús? Jesús concede voluntariamente una limpieza completa y Jesús luego ordena a este hombre obediencia a su palabra. Vemos la compasión de Jesús con este hombre que estaba en una situación miserable, pero vemos su compasión. ¿De qué forma muestra su compasión? Cuando Jesús toca. Muestra un toque físico con sus manos amables y palabras amables. Le dice, quiero limpiarte. Sí quiero limpiarte, estoy dispuesto a limpiarte. Pero él le toca. Jesús podía en ese momento tal vez solamente haberle hablado sin tener que tocarle. No era necesario tocar porque la palabra de Cristo tenía poder. Pero para gran sorpresa de los que estaban ahí, sus discípulos, Jesús le toca a este hombre enfermo. Cualquier hombre común se habría contaminado de ese toque, pero en lugar de ser contaminado, Jesús le impartió una limpieza completa instantánea en ese hombre. Con esa obra de poder, al limpiar al leproso, Jesús estaba mostrando que sus palabras eran las palabras de Dios, y como Dios ejerce su voluntad poderosa, la cual causa todas las cosas. Por su palabra le sanó, por su palabra salvó a este hombre, y no importó tocarle, porque Jesús le importó. No era necesario que Jesús lo hiciera, pero le dio un toque, el primer toque de afecto, después de muchos años, fue de Jesús. Y Él mostró amor y le sanó a esa persona. Así también Jesús siente por ti compasión y quiere ayudarte. Quiere hacer algo en la vida, en tu vida, en las cosas que te están sucediendo. Él quiere ayudarte. Entonces, ante la petición sumisa y llena de fe de este hombre, número 3. Jesús concede una limpieza completa a todo pecador que se acerca con fe. Jesús puede limpiarte completamente si tú te acercas por fe. Este hombre leproso se acercó a Jesús con toda su fealdad de su enfermedad y pidió la limpieza, y Jesús respondió instantáneamente. Lo limpió permanentemente y no dejó rastro de enfermedad. A veces la gente piensa, tal vez usted piensa así, no puedo acercarme a Jesús hasta que me limpie de mis peores pecados. Usted piensa, ¿no?, que para acercarse a Jesús primero tiene que limpiarse. O tal vez uno va a Jesús y trata de ocultar o minimizar sus pecados. No debe hacer eso. Usted debe venir a Jesús con sus impurezas, con sus llagas de pecado. Usted no debe pensar que necesita ser una buena persona para recién ir a la iglesia. Muchos piensan así, que si va a ir a la iglesia o que si quiere bautizarse, tiene que ponerse derecho y tiene que ser una buena persona. Déjeme decirle algo. Usted puede venir con sus pecados. Usted puede venir con esas manchas, usted puede venir con esa suciedad de pecado para que Jesús le limpie. Usted no puede limpiarse solo, el leproso no se limpió solo, Jesús le limpió. Y usted puede venir tal y como está en sus pecados, reconózcalo, reconozca su necesidad, venga a Jesús con fe y Él le limpiará y Él le sanará. Jesús limpia gratuitamente, basada únicamente en su gracia y no en algo que el pecador pueda hacer. La limpieza que ofrece Jesús no es solo cosmética, o sea, por fuera. Limpia la conciencia contaminada, limpia el ser interior. Así como este leproso fue instantáneamente y totalmente sanado, así el pecador que confía en Cristo es instantáneamente y totalmente limpiado y puede ser reconciliado completamente con Dios. Aunque tú estés lleno de lepra de pecado, acércate a Jesús, suplica para ser limpiado y Él te va a limpiar. Y lo va a hacer de una manera gratis y al instante. El libro de Romanos capítulo 3 versículo 4 dice este verso, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Notas? Él nos salva gratuitamente. Él no nos está pidiendo nada a cambio. Él nos pide sencillamente que pongamos nuestra fe porque Él todo lo hace. Él es el único que nos puede limpiar. Si algo usted está pasando, está deprimido, está con problemas en la casa, con su economía, tal vez hay pecado en su vida. Usted necesita ser limpiado. Pida a Jesús para que le limpie. Y número 4 para terminar. Jesús concede una limpieza completa a todo pecador
que se acerca con fe. Deja de mostrarte el otro punto. Jesús ordena, acá está, que ha habido un pequeño, vamos a agregar esto. Ahí está, dice Jesús ordena, eso lo vimos en el número 3. Ahora, Jesús ordena la obediencia completa de cada pecador que se acerca o que apela por fe. Entonces, en esta parte, cuando Jesús le habla al leproso, le pide algo para hacer. Mira lo que dice el versículo 14. Ahí está, dice, y él le mandó que no lo dijese a nadie. Y dice, si no ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio de ellos. Mira, le manda, le dice, no le digas a nadie, y ve al sacerdote y preséntate ante él. Entonces en ese momento Jesús le ordena. Ahora, probablemente la intención del mandato de Jesús no era que el hombre guardara silencio para siempre acerca de su curación, sino lo que primero debería hacer es cumplir los requisitos de la ley. Jesús quería dar testimonio a los sacerdotes judíos de que él vino para cumplir la ley y que él era realmente el Mesías que tenía poder para limpiar a los presos, a los leprosos, pero no solo a los leprosos, sino también a los pecadores. Jesús quería que este hombre fuera y se presentara, cumpliendo así la ley. Pero la desobediencia de este leproso, en un sentido era comprensible, como te decía, ¿no? Estaba asombrado de lo que Dios había, o lo que Jesús había hecho en él, que no pudo callarse. Pero por otro lado, no era una excusa. Él debió haber obedecido a Jesús, porque más adelante vemos que su desobediencia pues no ayudó mucho a Jesús. Mira, primer pensamiento en esta parte, la obediencia a Dios, mira, porque Jesús le estaba pidiendo que obedeciera. La obediencia a Dios no está en base a nuestros sentimientos. Cuando Jesús le sana a este hombre, le limpia de pecados, ¿qué le estaba pidiendo? Obediencia. Otra vez, Jesús te sana, nos ha sanado. Cuando ustedes son creyentes ahora, Jesús nos ha limpiado de pecados, somos libres en Cristo. ¿Amén? ¿Puedes poner en los comentarios amén? Ok. Él nos ha limpiado, Él nos ha salvado. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos pide después de ser salvado? Una palabra, obediencia. Es lo que le pidió al leproso. Ve, no le digas a nadie y muéstrate a los sacerdotes. En la primera parte, este hombre, tal vez por sus sentimientos, por lo que Dios había hecho en su corazón, no se pudo callar y empezó a hablar más de lo debido. No debió hablar. Él se dejó llevar más por sus sentimientos que por la obediencia a Jesús. Por eso la primera parte es esta. La obediencia a Dios no está en base a nuestros sentimientos. Este hombre no entendía por qué Jesús le ordenaba guardar silencio. Jesús estaba preocupado por el testimonio a los sacerdotes y sabía que proclamar este milagro de sanación a un leproso, pues lo único que haría es traer multitudes más grandes y quería que le buscaran sanar. En un sentido, atraería a más personas para ser sanadas, interesadas en eso, pero no en la obediencia a la palabra de Dios. Pero el hombre no actuó sobre la base de la obediencia, sino actuó en base a sus sentimientos. Estaba tan emocionado, estaba en sus sentimientos llenos, que no obedeció a Jesús. Mira, vivimos en una cultura orientada a los sentimientos. Generalmente la gente se mueve más por lo que siente que por obedecer a Dios. Algunos hablan, por ejemplo, de su conversión así. ¿Cuántos de ustedes pueden decir así también? Yo me convertí cuando en un momento en mi vida, tú dices, yo sentía al Señor en una reunión de la iglesia, sentía la música, sentí la presencia del Espíritu Santo por todas partes y en ese momento me entregué a Dios. Como que su conversión tiene que ver con lo que sintió. Pero este mismo creyente, disque creyente, pasa unas semanas y cuando está de repente teniendo serios problemas en su vida cristiana, él dice, no sé, pero como que no siento la presencia del Señor como antes. Esta persona está en puros sentimientos. Son todos sentimientos, pero casi ninguna de las personas probablemente tiene conocimiento de la palabra de Dios y ningún concepto de obediencia. Mucha gente tiene sentimientos. Yo quiero sentir a Dios, quiero sentir a Dios, pero no tienen conocimiento de la palabra y no tienen ningún concepto de lo que es la obediencia. Si vives tu vida cristiana sobre la base de los sentimientos, no serás obediente al Señor. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? En obediencia a la palabra de Dios. Debes leer la Biblia. ¿Por qué no lees? Porque no sientes leer, porque no tienes el deseo de leer.
¿Por qué no vas a la iglesia? Porque no tienes el deseo de ir a la iglesia. ¿Por qué no obedeces los mandamientos? Porque no tienes el sentimiento, el deseo de hacerlo. Mucho es que como no tienes el deseo, se te ha acabado el deseo, entonces obviamente no estás mostrando realmente que de repente Jesús te ha sanado, de repente no ha nada cambiado en tu corazón. Pero no, la obediencia no tiene que ver con sentimientos. Y siguiente punto, la obediencia será completa si actuamos sobre la base de la palabra de Dios con espíritu de sumisión. La obediencia no tiene que ver con tus sentimientos. La obediencia tiene que ver en base a lo que dice la palabra de Dios y tú tienes que obedecerla. Jesús habló de un mandato a este hombre sobre lo que le ordenó Moisés, porque todos aquellos hombres que un día fueron leprosos y eran sanados, tenían que presentarse al sacerdote. Era un mandamiento y Jesús estaba haciendo valer la ley de Moisés. Había un proceso de limpieza específico y elaborado que debería seguir el leproso. Jesús le mandó a eso. Debemos obedecer aun cuando no entendamos las razones detrás del mandamiento de Dios. Si obedecemos, igual seremos bendecidos. La bendición no viene por lo que sientes, la bendición viene por obediencia. El Señor Jesús es nuestro ejemplo de completa obediencia para mantener su enfoque frente al creciente, estaba realmente creciendo su popularidad y realmente estaba, digamos que esa popularidad, la gente que se estaba acercando, pues estaba entorpeciendo su ministerio. Por eso es que él no quería que él hablara, porque no quería atraer solamente a personas interesadas en sanadas y ningún interés en la palabra de Dios. Jesús es nuestro ejemplo de completa obediencia, porque a pesar de que él estaba creciendo su popularidad y la gente estaba ahí agolpándose y a veces él estaba muy ocupado, dice en el versículo 16, Lucas 5:16, mira lo que dice. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús tuvo tiempo para hacer esto, para pasar tiempo con Dios. Y tú y yo también debemos de tenerlo en obediencia. Lee la Biblia, empieza a obedecerlo, empieza a hacer lo que Dios nos manda en su palabra, empieza a obedecerlo. Porque si has sido limpiado, entonces los limpiados, ¿qué deben hacer? Obedecer. Obedecer la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Entonces, para terminar te digo, si Jesús entró en tu vida, Él ya te ha limpiado. Ya no es tiempo de volver a ensuciarse. Si usted necesita ser limpiado, reconoce sus pecados, busque a Jesús, porque la lepra a este hombre le llevó a vivir así. Todos los leprosos morían en una condición horrible, así también el pecado le llevará a esa condición. Y tal vez usted lo está notando. Busque a Jesús y Él le sanará, Él le limpiará. Su vida espiritual está contaminada de pecado y en Jesús tenemos limpieza. En Él hay esperanza. En Él siempre habrá una nueva esperanza. Y una vez que usted ha sido salvado, usted es salvo, ya tiene a Cristo en su corazón. Amén. Usted ya lo tiene. ¿Estamos? ¿Sí o no? Usted lo tiene. Ahora, ¿qué nos manda Jesús? Obediencia. Pero no obediencia en base a sentimientos, porque este hombre leproso se dejó llevar por sus sentimientos y empezó a hablar algo que Jesús le dijo que no hiciera. Y debería ir al sacerdote, obedecer. Nuestra obediencia no es en base a nuestros sentimientos, no es lo que usted desea o lo que quiere hacer, es en base a lo que dice la palabra de Dios. Hágalo, porque usted cuando lo haga, ahí viene la bendición. La bendición es fruto de la obediencia. ¿Usted lo va a hacer? Espero que lo haga. Si no ha entregado su vida a Jesús, hágalo ahora. Y si ya tiene a Cristo, obedezca, porque los limpios debemos estar obedeciendo a la palabra de Dios. Excelente. Que Dios te haya bendecido con el mensaje de la palabra de Dios. Bien, para acabar quiero pasar a una de las partes importantes que hacemos en la iglesia, es el hecho de dar palabra de Dios, porque cuando damos recibimos la bendición. ¿Qué bendición? La bendición de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dar ofrendas o presentar ofrendas es muy importante. En esto vemos, por ejemplo, lo que tomamos este hombre que era leproso, en el Lucas 5:14, ahí te lo muestro, dice, y él mandó que no lo dijese a nadie, sino ve y dijo, muéstrate al sacerdote, mira esta parte, y ofrece por tu purificación. Mira, después de ser limpiado este hombre leproso, lo que continuaba en la ceremonia es presentar una ofrenda. La ofrenda que presentaban era 2 aves
lo presentaba este hombre leproso, todo hombre que era limpiado presentaba una ofrenda. En este caso era como dos aves. Una de ellas era muerta y la otra era liberada. Entonces eran dos avecillas. La ave que estaba muerta, la sangre rociada sobre el hombre leproso, que simbolizaba la sangre que el hombre estaba siendo purificado. Y el ave que quedaba libre simbolizaba la libertad de la culpa. Entonces, de igual manera, Jesús, que derramó su sangre, es la persona que nos limpia, que por su sangre nos ha limpiado, y por otro lado, nuestra culpa ha sido librada. Ya no tenemos culpa más. El ave muerta y derramada la sangre sobre el leproso representa a Jesús que murió en la cruz, que por su sangre ha sido derramada para limpiarnos. El avecilla liberada y que vuela representa que Jesús nos ha limpiado y que todo pecado ya está lejos, que se ha ido, ya no hay algo más que nos pueda culpar. Pero tenía que ver con ofrendas. Las ofrendas es algo muy importante que se nota en las Escrituras. Habla de dar, de entregar. Por esa razón nosotros debemos estar dando también hoy en día nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque son parte de la ley de Dios. Cuando Jesús le manda al leproso a que haga esto, era cumplir la ley. Y en la ley, Jesús vino a cumplir la ley, no vino a anularla, y él lo cumplió perfectamente. En la Biblia encontramos en la ley las ofrendas, los diezmos que debemos también nosotros seguir dando para la obra de Dios. Si tú quieres hacerlo, acá en pantalla te puedo mostrar, tenemos un número de cuenta del Banco BCP, donde puedes dar tus diezmos y tus ofrendas. Está el CCI de la cuenta de nuestra iglesia y también puedes usar las aplicaciones Yape y Plin para que de esta manera también puedas dar tus ofrendas de una manera más cómoda. Te animo que lo puedas hacer. Entonces, si quieres dar tus ofrendas, ahí está y puedes hacerlo para dar y ser fiel en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así como ves, debemos estar presentándolo constantemente. Y para terminar, solamente quiero animarte que si tú tomaste una decisión, en la descripción de este video vas a encontrar una parte que dice toma una decisión. Dale clic ahí, te llevará a una página y estaremos en contacto contigo, llena el formulario y estaremos en contacto contigo para poder ayudarte en tu caminar cristiano. Si quieres que oremos por ti, presenta tu petición. En la descripción del video hay un link, dale clic ahí, presenta tu petición, hermanos van a recibirlo y por 7 días van a estar orando por ti. Y para terminar, si es que todavía no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te animo que lo hagas. Suscríbete, acá hay un botoncito que dice suscribirme, dale un clic ahí, suscríbete, anima a otros a que puedan suscribirse y también dale un like a nuestra página, fanpage de nuestra iglesia, Iglesia Nueva Esperanza, dale un me gusta para que también nos puedas ayudar para llegar a otras personas. Dale un me gusta a este video también, comparte este video. Para que también otras personas puedan escucharlo. Espero que puedan ser de ayuda y bendición estas enseñanzas que acabas de oír y te animo a que lo pongas por obra. Recuerda, el hombre leproso fue limpiado por el Señor, Él estuvo dispuesto a hacerlo, tiene compasión por nosotros, está dispuesto a abrazarnos por más sucio que podamos estar, Él puede hacerlo. Pero una vez que somos limpiados, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer? Obediencia. Entonces, obedezcamos al Señor. Que Dios del cielo pueda estar siempre acompañándote y no olvides que en Cristo Jesús siempre tenemos una nueva esperanza. Así que confía en Él siempre tenemos una nueva esperanza. Nos vemos en la siguiente transmisión. No olvides que estamos los domingos 10 de la mañana, domingos 6 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Nos vemos en la siguiente transmisión.